noches, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Metrópolis, como siempre, a través de su canal de AME 47, de rdemusica.com, de emisorasdominicanas.net. Usted puede vernos después en el canal de YouTube de Metrópolis y de la emisora y a través de todas las redes de Ready para Exportar de Next, que tiene Tayana Mora Ramis y sus empresas. A propósito de Tayana Mora Ramis, la semana pasada, cuando comenzábamos el programa, cuando lo hicimos juntas, Tayana y yo, hablábamos de la semana tan accidentada que fue aquella, de todos los acontecimientos en relación a la pandemia, a las buenas noticias en Pedernales, a todo lo que tiene que ver con la Procuraduría General de la República y sus avatares. Pero la verdad que la semana que concluye y que inicia también este lunes se caracterizó por intensidad procesal realmente. Es bueno comenzar sin dudas avalando las advertencias que hacen las autoridades en relación a Elsa, a la tormenta Elsa y a sus consecuencias. Durante mucho tiempo repetimos aquí, ojalá nuestro queridísimo amigo y colaborador Osiris de León esté viéndonos, porque lo hemos dicho siempre, si obtemperáramos las observaciones, las alertas de las autoridades, los daños fueran menos, pero la verdad que a veces no obedecemos, incluso con los avisos de no utilizar embarcaciones, de no acercarse a los ríos, de evitar las consecuencias de los oleajes, y no hacemos caso. Eso es una tradición. Vamos a exhortar entonces a la ciudadanía que vive en zonas vulnerables a obedecer las alertas que hace ONAMED, que hace el COE, que hacen las autoridades, sobre todo en este momento muy especial que debemos evitar mayores acercamientos debido a la pandemia. A propósito de pandemia, ya las autoridades aprobaron la tercera dosis, independientemente de lo que sugiriera y dijera la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. De modo que a prepararse para esa tercera dosis, sobre todo el sector salud, que es por donde dispuso el presidente o la comisión que se iba a comenzar. Pero a propósito de semanas turbulentas y de lluvias y de tormentas, sin dudas, la noticia que va a estar ocupando la atención de la población, de adversarios y de seguidores, sin dudas ninguna, es el apresamiento y el sometimiento ya, el resultado de la investigación que la PEPCA ha denominado Operación Medusa, que tiene como protagonista lo que era una especie de rumor público, también clamor de algunos, tiene como objetivo el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez. El ex procurador de la República tuvo un momento de atención, concitó la atención antes ya de la atención mayor por la privación de libertad y la manera como fue aquello, se permitió, eso era esperar, todo los abucheos, también esa manera de ponerle casco, chaleco antibalas, pero ese es el estilo, eso vamos a entenderlo. Pero el episodio que digo que permitió como un respiro al ex procurador general de la República, que sabía como el 99.9% de la población que él iba a tener problemas con la justicia, con el Ministerio Público, pero el problema que tuvo, el incidente cuando pensaba salir del país y hubo una restricción, lo que se llama una alerta migratoria contra él, y después eso produjo una comunicación de la Procuradora General de la República
admitiendo que había sido un error, que había sido una limitación a sus libertades, porque hasta ese momento él no estaba, bueno, el rumor público lo ha condenado hace muchísimo tiempo, pero él no había ningún proceso abierto en su contra. Entonces eso le permitió un respiro y posiblemente permitió que la sensación de que él no iba a tener inconvenientes con la pesca, pero no fue así. Después de la carta se produjeron en la noche del lunes, creo que 22 visitas domiciliarias, 22 allanamientos, incluso a la casa de su madre, de la madre del ex procurador general de la República y de la madre de otro de los encartados en el proceso. Los allanamientos abocaron a ya el encierro de Jean Alain Rodríguez Sánchez y de un grupo de sus colaboradores. Dicen las autoridades que hay uno que está prófugo. Las imputaciones están contenidas en la solicitud de medida de coerción, que tiene 300 páginas, e incluye lavado de activos, estafa contra el Estado, abuso de confianza, asociación de malhechores y una serie de imputaciones que las autoridades del Ministerio Público dicen que están dispuestas a probarlo. Vamos a repetir lo que hemos dicho desde que se iniciaron las persecuciones, que se iniciaron las operaciones, las investigaciones, debido al clima público que hay en relación a estos casos. Dudamos, con todo el respeto, que alguna autoridad del Poder Judicial esté dispuesta a imponer una medida de coerción que no sea la privación de libertad. Quizás todos, desde Coral, Caracol, Pulpo, el 13, quizás todas esas personas tengan arraigo suficiente y conciencia más que suficiente también de saber que no deben salir del país y que tienen suficiente arraigo en la República Dominicana. Sin embargo, enviarlos para su casa, que es una de las múltiples, de las variadas medidas de coerción, a la opinión pública no le va a satisfacer, no le va a gustar. Así que dudamos que eso ocurra. En el caso Coral, por ejemplo, el ex mayor, él no ha sido destituido aún, Adam Cáceres, ha solicitado por segunda vez, como dice la ley, la variación de la medida de coerción, pero él saben sus abogados, reitero, que eso no va a ser posible. Ahora tendremos que esperar el decurso de estos procesos, sobre todo el que tiene que ver con el Procurador General de la República, que provocó la inhibición de la Procuradora General de la República. Comentaba con otros abogados antes de estar aquí en Metrópolis, que esas inhibiciones quizás no sean tan convenientes. La magistrada se inhibió en el caso de Brecht, se inhibe también en este por razones. Era mejor, exacto, aquí hay un abogado, era mejor que la recusaran. Bueno, no era mejor, pero quizás no debió adelantarse. Estas inhibiciones y estas opiniones, sobre todo cuando era jueza de la Suprema Corte de Justicia, han provocado que se esgrima el escrito de inhibición de la magistrada Germán casi como una hoja de defensa, sobre todo de dos de los principales imputados, que ellos arguyen y repiten de manera pública, casi que tienen el respaldo de la magistrada Procuradora General de la República. Reitero, nos queda esperar el decurso. Esto recién comienza, y no me creían los muchachos cuando yo decía eso. Esto recién comienza, apenas se están conociendo las medidas de coerción. Esto es un proceso largo, intenso, tedioso. Viene la valoración de las pruebas, toda la instrucción de este proceso, vendrán decenas de incidentes y algunos auguran que todavía para el inicio del segundo periodo del presidente Abinader
estarán estos casos ahí sin sentencia. También, claro, Tribunal Constitucional. Es decir, que reitero, esto recién comienza. Hay una división muy delicada, una delgada línea divisoria entre lo que quiere la población y lo que las autoridades deben hacer con sensatez y apego a la ley. No es un secreto que el día que apresaron al ex procurador general de la República, hubo cacerolazos en la capital, en el distrito, a las personas que nos están viendo en otros sitios, y eso no ayuda a la solemnidad y a la sobriedad del proceso penal y hace pensar que en efecto estamos trabajando para las gradas. Pero está la contundencia de las propuestas de la investigación, está el conocimiento y el derecho que tiene todo ciudadano, aunque lo veas con la sangre en las manos, a ser considerado inocente, aunque eso no suene bien a ninguno de los oídos de las personas que ahora mismo nos están escuchando, ¿sí? La presunción de culpabilidad no existe en el sistema procesal nuestro. Usted es inocente y le tienen que probar que usted hizo eso. Hay un detalle que sí hemos comentado en otros foros y es cómo están celebrando estas visitas domiciliarias, estos allanamientos, con fiscales muy severos, acompañados por militares con armas largas, como si se tratara de personas con alta peligrosidad. Es verdad que quien es capaz de establecer redes de lavado de activos, de corrupción, de engaño, de estafa al Estado, todo eso, sí hay una gran peligrosidad, pero entrar de madrugada a casas habitadas con adultos mayores, niños, niñas, la verdad que es una situación violatoria de tus derechos, independientemente de la autorización que cada fiscal que visitó los domicilios tenía, la autorización del juez. Y ese argumento de que antes se hacía, a propósito, como anunciábamos en la promo del programa, que vamos a hablar de aquel discurso de Joaquín Balaguer, pero si antes se hacía o si lo hacía el hoy ex procurador general de la República, no queremos decir que es lo adecuado, sobre todo cuando se trata de personas que el grado de peligrosidad no es que sean terroristas o narcotraficantes que te van a recibir con una granada o con un batallón similar al que rompe la puerta a la 1 de la madrugada, amenaza a las personas que están ahí. Me consta de una madre que quería defender la integridad de sus niñas y recibió la amenaza de un representante del Ministerio Público. Esos detallitos no son, claro, decirlo ahora, quiten el canal, porque yo sé que eso no se va a cambiar, porque sé que eso no se va a escuchar. Hay un clima colectivo de entusiasmo, de deseo de que se castigue a los responsables de peculado, de corrupción, de robo, de asociación de malhechores. Y a veces nos perdemos en los detalles que son derechos que tiene hasta el asesino mayor. Así las cosas. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a comentar los avatares del Código Penal de nuevo en la palestra y hablar un poco de doña Manuela Aristi Castillo, que se despidió esta semana a los 91 años. Doña Manuela falleció. Una pausa y regresamos con ustedes con este Metrópolis. Nosotros habíamos comentado aquí que nos sorprendía la tranquilidad que en cuanto a las 3 causales tenían los sectores que se habían manifestado de manera contundente, constante
propugnando porque el Código Penal incluyera las tres causales para la supresión del embarazo, para el aborto. Nos sorprendía esa pasividad e incluso nos atrevimos a decir, a augurar que parecía que había una especie de acuerdo, que había una especie de entendimiento con el presidente de la República, con su grupo político, con su partido, para que las tres causales pasaran y se fueran satisfechas esas expectativas que Desde que los tuvieron un colectivos que campamento defienden los durante derechos de las muchísimos mujeres se días instalaron en los y alrededores del realizaron Palacio una Nacional marcha que en contó exigencia de que incluso sea con aprobado en la el Código Penal tres participación causales en las de cuales el aborto no es funcionarios del penalizado. actual Se trata gobierno, de cuando la de vida de la madre esté militantes en del riesgo, si el Partido feto sufre Revolucionario. Pues, ¿qué malformaciones o si el ocurre? embarazo es... Nos sorprende la aprobación y el júbilo con lo que se logró en el Código Penal e incluso con la satisfacción por haber excluido definitivamente el asunto de las tres causales. Era una de las propuestas iniciales cuando decían que las tres causales debían estar en una ley especial. Vamos a repetir lo mismo que nos luce absurdo que nosotros seamos uno de los pocos países que tienen su código penal sanciones para el aborto. Un asunto que es privativo, es una opción de las mujeres embarazadas. No hemos dicho jamás que el aborto sea un medio anticonceptivo. No hemos dicho jamás que abortar sea agradable, ni mujeres del mundo aborten, como dije en días pasados en un programa al que fui invitada. Lo que hemos dicho es que es inconcebible que un código penal establezca penalidades para cuando una mujer, por la razón que fuere, decide suprimir, suspender el embarazo. Pero esto lo hemos repetido durante más de 30 años. Sí, Esmerlin, durante más de 30 años. E incluso hemos considerado que las tres causales o negociar tres causales es una especie de claudicación, porque es la despenalización. Bueno, ¿qué pasa? De inmediato empezaron constitucionalistas a observar otro tipo de aberración que hay en el código aprobado, incluso la existencia de cúmulo de penas, de condenas de 30 años, eso no es, con todo el respeto a los más modernos penalistas que están ahí o que fueron asesorados por penalistas, las penas largas no solucionan, y menos el caso de corrupción. La devolución del dinero sí, pero las penas largas no, y eso está más que comprobado. Para no seguir con lo que puede cambiar inmediatamente, como se notó la reacción en las redes, principalmente, me imagino que ya para hoy lunes, ya hoy domingo, y hoy no crean que estamos en desvaríos, pero recuerden que esto es sábado, domingo y lunes. Posiblemente, a pesar o cuando pasen las preocupaciones por Elsa, quizás se comience una serie de manifestaciones ya específicas y ya no contra los diputados, porque esto va al Senado. Por eso, reitero, el presidente del Senado presto dijo, nosotros vamos a revisar artículo por artículo. De modo que eso es otro compás de espera, pero sí los diputados lograron no incluir las tres causales en el Código Penal, tal como se había previsto y tal como auguraba una facción que se dice provida y que insiste que el presidente de la República no puede avalar esa barbaridad. Así que esperemos qué va a ocurrir en el Senado de la República. Y tal como dijimos al cierre del bloque anterior, falleció esta semana Manuela Aristi Castillo. Doña Manuela
se logró el respeto, el cariño, la admiración de las personas que conocieron su temple, que conocieron además su alegría con la vida a pesar de todo lo que le quitó la misma. Es para mi generación un referente el coraje de doña Manuela, que no fue vencida cuando mataron a su hijo, Amaury Germán Aristi. Esta canción que suena se la compuso Víctor a doña Manuela, se llama Quiero una madre así. Y la verdad que doña Manuela será recordada con respeto, con admiración y siempre reconociendo ese coraje que tuvo siempre en la vida para vencer adversidades y para ser reconocida, reitero, como eso, una madre coraje, una ciudadana brava. Paz a doña Manuela, que ya no estará con nosotros, que ya no estará en esa casa que acogía a todo el que pasaba por ahí. Un abrazo a toda la familia. Lo que pasa que en casos como el de doña Manuela, su familia se extiende más allá de la familia consanguínea. Otra pausa. Quiero una madre así, que después de mi muerte me recuerde sin llanto y me lleve una flor. Quiero una madre así, que sepa que me he ido porque la patria lo quiso, que su niño sirvió. Quiero una madre así. Siempre he dicho, y me ha tocado escribirlo también, que para evaluar a Joaquín Balaguer, si eso fuera posible, pero para conocer lo que él pensó hacer con la República Dominicana e hizo, basta escuchar el discurso pronunciado en la toma de posesión el 1 de junio de 1966. Un Joaquín Balaguer enérgico, un Joaquín Balaguer dispuesto a que consideren que él es el salvador de la patria por el momento político, histórico, social en el que asume la presidencia de la República. Incluso él lo dice, nunca un presidente, un jefe de Estado se enfrentó ante la coyuntura que me estoy enfrentando. ¿Por qué? Salíamos de la guerra. Ese fue el presidente que gana después del enfrentamiento entre los dominicanos en procura de la defensa de la Constitución. Son de esas ilogicidades históricas nuestras, pero es Joaquín Balaguer que gana. Un contertulio me podría decir, bueno, porque los americanos ayudaron y ese era el candidato de los americanos, como en efecto era, pero lo votaron por Joaquín Balaguer. Y él lo dice, él dice cuántos votos obtuvo y él dice lo que quieren esos dominicanos que por él votaron. Pero hay tantos detalles que han sido reiterados y repetidos por distintos presidentes de la República, por distintos candidatos, por distintos jefes de Estado, por distintos salvadores de la República Dominicana, que de verdad son detalles y coincidencias absolutamente sorprendentes. Hemos repetido que si alguien conocía de mercadeo y de estrategia y de publicidad política, era Joaquín Balaguer, sin la tecnología ni los avances de hoy día, que si los hubiera conocido y se viviera más de 100 años, posiblemente estuviéramos con Joaquín Balaguer ahora. Balaguer primero habla de lo que quiere el país, que es paz, y dice cómo encuentra el país. Un país en quiebra, un país, y se remonta al gobierno
que fue depuesto mediante un golpe de Estado, habla del despilfarro, habla de la corrupción, habla del campo olvidado, habla de los sectores olvidados, hace votos por los pobres y por la ayuda a los pobres, advierte que para lograr lo que él quiere, necesita el apoyo para la austeridad, pero también el apoyo para hacer cumplir la ley. Y no quiere sedicioso, no quiere resistentes, no quiere oposición. Y ahí se intuye lo que él hizo con los sediciosos, con los resistentes y con la oposición. Escuchar las restricciones económicas, escuchar las medidas de austeridad, de verdad es curioso. Habla de los vehículos que utilizan los funcionarios públicos, habla de los beneficios, de las bonificaciones, que todo eso va a desaparecer durante su gobierno. 0 beneficios, 0 privilegios. Sacrificio en procura del desarrollo y del rescate de una patria adolorida. Si se escuchan las cifras, posiblemente los más jóvenes se diviertan mucho, pero bastaría hacer una comparación con el dólar, el peso y lo que significaban esos salarios que él menciona. Él dice que el primero que se va a sacrificar es él y que por eso su salario será, atención equipo, de 750 pesos. No va a ganar más de ahí. 750 pesos en el 1966. Habla de la corrupción de algunos funcionarios y dice también cifras. Son cifras cuyos montos hoy servirían apenas para comprar una pasola, pero él denuncia el dispendio. Dice que esas medidas de austeridad servirán, reitero, para el desarrollo, el avance de la República quebrada, de la República destrozada. Es un poco el rejuego entre economía y libertades públicas, entre austeridad e intento de reconstrucción del país. Él menciona, y lo quise apuntar por aquí, que todas esas medidas son en procura de la salvación nacional. Cuando él habla ya de salvación nacional, entra en ese terreno de yo puedo salvarlos si ustedes obtemperan lo que yo estoy diciendo. Es de verdad un discurso pronunciado el 1 de julio de 1966, el discurso inaugural del periodo de los 12 años, porque recordemos que 66-70, 70-74, 74-78 fueron periodos sucesivos de mandatos de Joaquín Balaguer Ricardo. Sin contemplaciones con los irresponsables que defraudan el erario, que roban los fondos públicos. Habla de las pensiones extraordinarias, de cómo es posible que un funcionario se retire joven y cobre unas pensiones extraordinarias que ustedes escucharán los montos. Para los más jóvenes, reitero, esto es una enseñanza, escucharán las propuestas del hombre que supo cómo manejarnos y supo además, y quizás eso es lo más terrible, que en momentos de crisis los derechos fundamentales, los derechos humanos valen muy poco. Y él jugó eso para lograr la estabilidad. Y ahí lo dice. Por eso él reiteraba aquello de políticos presos y presos políticos. La ventaja histórica que tiene Joaquín Balaguer es que sus adversarios, sus víctimas, los hijos de sus víctimas, los hijos de sus exiliados, sus perseguidos, sus encarcelados, uno a uno, como caballeros y todos juntos como malandrines, se acercaron a la Máximo Gómez, le hicieron el saludo
y le dieron el beso y el abrazo de la paz. Y nada más hay que ver las imágenes de las visitas a su casa de la Máximo Gómez, que luego fue donada a rehabilitación, y las imágenes de su funeral. Cosas veredes, por eso es que hay que tener pie de plomo cuando uno se dedica a criticar, a objetar y pedir la horca para algunos en determinados momentos históricos. Adelante, estudio con fragmentos de este discurso histórico de Joaquín Balaguer, pronunciado en la toma de posesión del 1 de julio de 1966. Señores miembros de la Asamblea Nacional, honorable señor vicepresidente saliente, presidente saliente, excelentísimos señores vicepresidentes y demás miembros de las misiones especiales, señores y señoras. Pocas veces ha caído sobre un dominicano una carga de tanta responsabilidad como la que el destino coloca hoy sobre mis hombros. El juramento que acabo de prestar entraña para mí un tremendo compromiso ante el país y ante la historia. Son muchas las esperanzas que la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos tienen cifradas en la labor de los hombres que hoy inician sus gestiones al frente de la administración pública. Muchas de esas esperanzas son superiores a todo esfuerzo humano y la realización de cualquiera de ellas exige un esfuerzo que necesariamente requiere una inmensa capacidad de sacrificio. Estamos frente a un país deshecho y a una administración hundida virtualmente en el caos. Las elecciones del 1 de junio prueban que las 3/4 partes de la población del país desean vivir en paz y que solo aspiran a que se les garantice el ejercicio ordenado de sus libertades civiles. Es claro que la paz que esa parte mayoritaria de nuestra población desea es la paz de los códigos y no la de los cementerios. El país ha aspirado desde que desapareció el régimen constitucional en 1963 al establecimiento de un nuevo Estado de Derecho. La mayoría de los dominicanos se halla consciente de que la situación de anarquía en que ha vivido el país en los últimos tiempos se debe principalmente a la crisis por la cual ha atravesado el principio de autoridad y al hecho de que todo concepto orgánico del orden ha desaparecido del ambiente dominicano. Hoy retornamos, por fortuna, gracias al acto democrático del 1 de junio, a un régimen de convivencia jurídica. Un Estado de Derecho significa simplemente que todas las instituciones y todos los ciudadanos del país se someten a la ley y que nadie, ni el propio gobierno, ni el último de los gobernados, podrá en lo sucesivo sustraerse al imperio de la Constitución y al de demás normas legales.
hay ciertos conceptos fundamentales que requieren ser dilucidados, porque sobre ellos tendrá que edificarse necesariamente el régimen jurídico que en este instante inauguramos. El partido que perdió las elecciones del 1 de junio actuó como gobierno durante un periodo de 7 meses en 1963. Nadie niega que el régimen que instauró ese partido a partir del 27 de febrero de ese año representó un esfuerzo para afianzar la democracia en las instituciones dominicanas. El hecho de que ese gobierno haya iniciado sus labores con una institución masiva de los empleados públicos para colocar en las instituciones autónomas y en la mayoría de los cargos de la administración del Estado a personas de su misma ideología política, no constituyó un acto antidemocrático, puesto que todo gobierno en un país regido de acuerdo con los sistemas de la democracia representativa es producto de una pugna. Y es lógico pensar que los hombres que se lanzan a una lucha política no solo combaten por ideas, sino que también se mueven impulsados por aspiraciones materiales. El gobierno que hoy iniciamos se propone ser, sin embargo, comedido en el ejercicio de ese derecho. No podemos ni queremos defraudar las aspiraciones legítimas de aquellos que se entregaron con fe a la causa de nuestro partido y que aspiran hoy a desplazar de sus posiciones a otros que también llegaron a ellas como resultado de una pugna electoral o de un juego de combinaciones políticas. Pero no llevaremos ese derecho hasta el punto de utilizar el viejo sistema de entrar a saco en la administración pública para lanzar a la calle a toda la empleomanía de los municipios, de las empresas estatales y del Estado. Tendremos necesidad imperiosa de sustituir a muchos funcionarios que ocupan posiciones claves en la administración pública y que las usaron deliberadamente en las pasadas elecciones para favorecer su propia causa política. También tendremos que sustituir a todos los que ocupan posiciones desde las cuales es posible sabotear la labor del gobierno o entorpecer en alguna forma sus ejecutorias. Pero aún en este caso procederemos con espíritu de justicia. En lo que sí actuaremos sin contemplaciones es en el caso de aquellos funcionarios o servidores de la administración pública o de las empresas autónomas que no han ejercido sus funciones con probidad o que en algún modo no han correspondido a la confianza depositada en ellos por los organismos rectores de la República. Reitero el propósito que expuse durante la pasada campaña electoral de utilizar en el gobierno a todos los dominicanos y de tomar en cuenta la idoneidad y la decencia y no la ideología política. No es necesario, señores,
describir a nadie en este país el estado en que se hallan las finanzas nacionales, ni ponderar la obra titánica que es preciso llevar a cabo para superar esa situación caótica. Para que el país se levante como Lázaro de sus ruinas, tenemos que esperar llevar a cabo una obra de saneamiento de la economía del Estado. El primer paso en ese sentido tiene que consistir en la adopción de una política de austeridad que actúe no como un bálsamo, sino como un bisturí sobre las llagas que hay que extirpar a sangre fría. Buenos amigos de Ready para Exportar, estamos transmitiendo hoy desde los Estados Unidos porque llevarles a ustedes las tendencias de los mercados y cómo ustedes pueden conectar con esos mercados de mejor manera es una de las cosas que hacemos mucho aquí en Ready para Exportar. Queremos que ustedes estén preparados y queremos que ustedes aprovechen las tendencias de los mercados internacionales. Hoy hicimos dos cosas. Uno, fuimos a los supermercados para poder entender mejor los productos, las tendencias. Visitamos a un supermercado Publix en la Florida para ver los productos que están en las categorías de las llamadas specialty food o productos gourmet, que es uno de los segmentos de mercado que más crecieron durante la pandemia, y dentro de ese segmento, el segmento de ventas online fue el que más creció. Esto ofrece una oportunidad para los productos dominicanos que no estamos aprovechando de manera sistemática. ¿Cuál es esa posibilidad de que podamos vender directamente desde la República Dominicana nuestro producto a través de correo, de correo electrónico o de puestos de comercio electrónico, o que podamos entrar al mercado de los Estados Unidos con productos de valor agregado, no simplemente con productos frescos, sino que le podamos agregar valor a productos frescos? Por ejemplo, la categoría de productos congelados fue una de las categorías que más creció durante la pandemia, aunque se espera que ese crecimiento no va a ser tan vertiginoso en el 2021 como lo fue en ese entonces. Sí se espera que este segmento siga creciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una ventana limitada para vender productos frescos y tenemos que cumplir una serie de requisitos para ello que no tenemos que cumplirlos o que son diferentes y sobre todo tienen plazos diferentes cuando vendemos congelados. Esto quiere decir que nos da una ventana más amplia para vender ese tipo de productos. Usted está vendiendo papa o zanahoria o zucchini y no tienen suficiente mercado para ello, porque el mercado local, después que ha bajado todo el consumo del sector turístico, pues obviamente ha bajado la demanda. Pues podemos vender esos productos y entonces ya le damos una vida útil a ese producto mucho más larga, nos da más tiempo para vender el producto y además tiene un valor más alto que el producto fresco. Las tendencias de los mercados recién publicada por la Asociación de Productos Gourmet de los Estados Unidos, la Specialty Food Associations, nos hablan de dónde están las categorías ganadoras para proyectar en los próximos años un segmento de mercado
que creció, mientras el segmento típico de productos creció con márgenes pequeños, este segmento creció más de un 37% durante la pandemia y se espera que estas categorías, que son las categorías más populares, sigan creciendo. Los snacks, las picaderas dulces y saladas van a continuar vendiéndose grandemente. El café y, lo que es muy buena noticia para nosotros, el chocolate, sobre todo chocolate caliente, sobre todo productos gourmet. ¿Qué hace a un chocolate caliente? Que sea, por un lado, podemos apelar a la diáspora, vendiéndole un chocolate típico de la República Dominicana, como la criollita que produce Proagro, o venderle esos productos ya listos para vender un chocolate caliente, pero un producto gourmet, un chocolate orgánico, un chocolate fair trade, un chocolate de origen único, es decir, que se sabe exactamente de qué finca, y si lo podemos acompañar de una historia de la finca, de esos productores, de ese café, de esos recolectores, de ese cacao, pues eso aumenta el valor de estos productos. Los productos para hornear, por ejemplo, si vendemos la macadamia como nueces, ese es uno de los segmentos que va disminuyendo. Pero si preparamos esa macadamia para que se pueda usar en productos para hornear, ya sea en harina o ya sea triturada para usar fácilmente en horneado, esa categoría va subiendo. Mucha gente se dedicó a hornear su propia comida y esa es una tendencia que se espera que continúe después de la pandemia. Los quesos veganos, es decir, los quesos hechos con otro tipo de leche. Nosotros estamos haciendo diferentes tipos de harina y estamos haciendo diferentes tipos de productos veganos. Esa es una categoría que va en crecimiento y que debemos seguir apostando por ella. Las sopas y las mezclas de sopas, si seguimos desarrollando de manera más sofisticada nuestro sancocho, podría ser, todos los tés, cafés, todos esos son que van en crecimiento. De menos crecimiento son los aceites, las salsas, las nueces, los jugos frescos, pero sí los jugos congelados sí tienen un mayor mercado. Nosotros exportamos pulpas congeladas a los Estados Unidos y esto puede seguir en crecimiento. Y las galletas, ¿no? Eso van decreciendo. Eso no quiere decir que todavía no conserven miles de millones de dólares en ventas anuales. Simplemente no son las categorías que van subiendo en el consumo de productos gourmet. Esta es la apuesta que tenemos que hacer, porque son productos más sofisticados, productos con mayor agregado, por lo tanto ustedes pueden recibir mejores ingresos y además son más difíciles de sustituir. Si usted se coloca con su marca registrada en los Estados Unidos, pues ya va a tener la preferencia del cliente y va a ser más difícil sustituirlo. En nuestro recorrido por Publix, por ejemplo, vimos salsas picantes de Jamaica que ya son marcas como Walker's Wood que están en todos los supermercados de los Estados Unidos y quisiéramos que llegáramos a eso, más allá de la diáspora, más allá de la costa este de los Estados Unidos, que nuestros productos pudiesen llegar a lo que se llama el mainstream market, en los mercados principales en todas partes de los Estados Unidos. Para eso necesitamos una estrategia que aproveche este segmento gigantesco de mercados de comida gourmet. ¿Cómo podemos nosotros acceder a este mercado? Bueno, teniendo un representante, vendiendo a tiendas exclusivas, contactando tiendas exclusivas que puedan vender nuestros productos y 3, venderlos desde Santo Domingo, porque hay oportunidad, ya sea que usted pueda tener un almacén en algún lugar de los Estados Unidos y de ahí distribuir sus productos o enviarlo directamente de Santo Domingo. Hay empresas de courier que tienen este tipo de servicios y ustedes pueden enviar, por ejemplo, cajas de producto. Uno de los renglones que más creció en la pandemia y que sigue creciendo es
las cajas de productos para cocinar. Es decir, que la gente en vez de salir a comprar, de buscar la receta, de pensar que yo voy a comer, tú le mandas las opciones ya con todos los ingredientes y las recetas, pero ellos prefieren hacerlo en la casa. Lo tuvieron que hacer durante la pandemia, pero se espera que esa tendencia entre los millennials, entre la generación Z, los más jóvenes, va a continuar. En nuestros latinos le encanta comer en su casa, o sea, no solamente a los dominicanos. Por lo tanto, tenemos una extraordinaria oportunidad si tenemos la capacidad de tener suficientes productos con ya aprobado por la FDA, es decir, o la USDA, con capacidad para ser exportado a los Estados Unidos cumpliendo todos los requisitos, de vender esas cajas de productos frescos y llevarlos directamente desde Santo Domingo a diferentes puntos de los Estados Unidos donde está la comunidad que le puede interesar ese producto. Imagínense mandarle todos los ingredientes para hacer un buen sancocho, o casi todos, porque tal vez no podemos mandar la carne, pero o para cocinar diferentes tipos de comidas dominicanas. Y le mandamos el sazón, le mandamos los productos directamente de República Dominicana, desde nuestra empresa, donde estemos. O sea, esto puede ser un buen recurso para intermediarios, como directamente para los mismos productores, sobre todo para las asociaciones de productores que pueden poner grupos de alimentos juntos. Durante la pandemia también hubo empresas en Jarabacoa, en Constanza, en muchísimos sitios del país que empezaron a vender sus productos frescos directamente al consumidor. Por lo tanto, si pudiesen tener el aval de aprobación de la FDA, pues podrían vender directamente estas canastas de productos directamente a los consumidores de los Estados Unidos, y obviamente una caja de productos preparada con la receta, con consejos, con videitos, pues obviamente todo va subiendo de precio, y tenemos a un dominicano que va a dar extra por su yucamocana, por sus productos que vengan directamente del campo dominicano, pero también hay un consumidor en los Estados Unidos cada vez más consciente y estarían dispuestos a pagar por productos frescos más consumidos. Esta tendencia no es exclusiva de los Estados Unidos, también tenemos reportes del mercado británico, del mercado de la Unión Europea, por lo tanto, esto va a seguir. Por lo tanto, lo que tienen que hacer nuestros productores es prepararse para poder exportar con más valor agregado. Y para esto, si usted es el productor y no tiene la capacidad, porque no tiene empacadora, porque no tiene, haga un acuerdo con uno de estas empresas y exporten juntos. Lo importante es que el cliente lo tenga usted. Porque si el cliente, siempre y cuando el cliente sea suyo, y usted es el que va a buscar el cliente y tiene la relación con el cliente, usted siempre va a poder buscar otra persona, otra empresa que haga esa misma, si alguien le congela los productos, si alguien le procesa o le pela o le empaca los productos, usted siempre puede cambiar de empacadora, pero lo que no le puede dejar a un tercero es la relación con el cliente, porque esa es su capacidad y su fuerza. Y si usted tiene una marca, usted registra su marca en los Estados Unidos. Propiedad de la marca, relación con el cliente y una estrategia consistente son las tres cosas que le van a permitir a ustedes no solamente entrar al mercado, sino ser exitoso cada vez con ese mercado. Esperamos que esta perspectiva, que estas noticias, que estos datos que le estamos ofreciendo hoy sean de mucha utilidad. En readyparaexportar.com usted puede encontrar ejemplos de empresas que han exportado exitosamente a mercados de Europa y de los Estados Unidos, y también consejos legales para exportar a Estados Unidos y para exportar a la Unión Europea. Así que los invitamos a visitar nuestra página readyparaexportar.com y le agradecemos su sintonía hoy. Los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.